Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast Hablando y Ya con Aleja. y el Guerre. El día de hoy vamos a estar en la tercera parte del especial de Halloween. En esta ocasión estaremos hablando otra vez de historias sobre brujas. Bueno, muchachos, como ustedes saben, estamos en el mes de las brujas, estamos en octubre, un mes en el que ustedes tienen que cuidar a sus niños, tienen que cuidar a los gatos negros, porque es una temporada en la que la brujería se pone siempre al frente de todo. Entonces, la recomendación que se les puede dar: cierren sus ventanas y pónganse en una sintonía en la que estén seguros, porque hablar de brujas también las atrae. Y estamos en un mes en el que es muy propenso. Entonces, si van a escuchar el podcast, estén dispuestos a que pase lo que tenga que pasar. Bueno, entonces damos inicio con la primera historia de la noche de hoy. Esa historia tiene pues como también muchos, por decirlo así, relatos. No solamente existe ese, pero hay más similares. Y se trata sobre el famoso árbol de las brujas. No sé si ustedes sabían que en muchas partes del mundo existen pues la creencia de que hay algunos tipos de árboles como se le dice el higo, la higuera, Ujú. donde supuestamente hay como un mayor avistamiento de este tipo como de mujeres que son pues, las brujas. En la historia del día de hoy, eso lo relata ya una mujer pues adulta, pero que eso le sucedió a ella cuando era una niña. Ella cuenta que cuando ella vivía con su mamá, en el patio de la casa había un árbol. Ese árbol, ella menciona que le tenía un cierto tipo de respeto porque al caer la noche pasaban cosas sobrenaturales. Una de las cosas que ella decía que pasaba era que si uno se acercaba pues a este lugar, uno se sentía observado y le comenzaba a entrar una sensación pues de miedo, de mucho temor. Ella cada noche escuchaba alrededor de las 11:30, 12 de la noche, que los perritos que vivían pues como con ellas comenzaban a desesperarse y a ladrar sin parar hasta las 12. Un día ella decide aventurarse a ver pues qué es lo que pasa. Sale con una linterna luego de que el perro termina de ladrar y ella comienza como a apuntar hacia la copa del árbol, como en busca de cuál es el motivo, la razón por la cual los perritos se desesperan tanto. Mientras ella se aventura en la noche a hacer esto, ella siente como unas miradas la observan desde la copa del árbol, pero ella no logra ver nada. Lo único que ella siente es mucho temor y siente un montón de miradas que salen, como les digo, del follaje del árbol. Al mismo tiempo escucha unas voces, pero no entiende qué es lo que le dicen. Ella inmediatamente sale corriendo para la casa, se mete y trata de dormir, pero no logra conciliar el sueño. Al día siguiente, ella le cuenta a su mamá lo que pasó y le dice: mami, me pasó pues lo siguiente, le cuenta todo lo que le pasó y la mamá lo único que le dice es: hija, la verdad, yo no sé qué hacer. La única persona que nos puede ayudar en esta situación es la abuela. Ella sí sabe qué hacer con estos casos. Van donde la abuela y le cuentan lo que pasa. La abuela lo único que les dice es: yo ya les dije que en ese árbol vienen y se paran las brujas. A ellas hay que cazarlas. Es lo único que dice. Entonces acá comienza, como por decirlo así, la operación cacería de brujas según la abuela. Ella comienza primero como a recolectar cierto tipo de materiales o elementos que son necesarios para hacer un tipo de ritual que ya les voy a describir. Necesita de un lazo o una soga. También ella utiliza un tipo de agua que mezcla con más ramas y con elementos pues de la naturaleza, tipo como un baño. Utiliza sal marina, que es pues, la sal gruesa que conocemos,
y todo eso lo mezcla pues como en un envase, en una coquita, una vasija pues. Entonces la abuela comienza a hacer un tipo de como de ritual, el cual consistía en coger una soga y ella comenzaba a atar unos nudos y ella comenzaba a hacer la siguiente oración, que se las voy a leer. Esta oración es muy conocida y es muy poderosa según pues como la creencia popular y se llama las 12 verdades del mundo. ¿Tú la has escuchado? No, nunca. Bueno, según esa creencia, lo que se debe de hacer es que si uno sabe que hay una bruja que está, digamos, volando, o en este caso se sabe que está en los árboles, uno pues sabe que está rondando por ahí, las personas lo que hacen es coger una soga, un lazo o un elemento pues que uno le puede hacer pues nudos, en este caso como les comenté 12, y comienza a rezar la siguiente oración. Entonces primero, una es la Santa Casa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. Amén. La 2 son las tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. La 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuarta, los santos 4 evangelios. Quinta, las 5 llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los 6 candelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor. La séptima son las 7 palabras que dijo Jesucristo en el madero santo de la cruz. Las 8 angustias. Los 9 meses que María Santísima trajo a Jesucristo en su purísimo vientre. Los 10 mandamientos. La 11 son las 11.000 vírgenes que asisten al trono de la Beatísima Trinidad. La 12 son los 12 apóstoles que acompañaban a Jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la cruz en el Calvario. Luego de terminar de hacer esta oración, uno debe de volver a hacer la misma, pero al revés. Y todo lo tiene que decir al pie de la letra, porque si no, la bruja como que identifica quién está rezando pues esta oración y va por esa persona. Luego de hacer esta oración al derecho, hay una creencia que dice que ahí se atrapa a la bruja y ya está, digamos, en manos de uno hacer esta oración al revés para como dejarla ir, como dejarla libre. En caso de que uno no la haga, se supone que la bruja queda como ciega, porque al amanecer como que el sol le quema los ojos. Entonces, bueno, esa es esta creencia. Entonces, la abuela de esta niña comienza a hacer esta oración, ella obviamente no se acuerda y dice que no entiende pues lo que está pasando. Esto lo hace alrededor de 2 días y lo hace en varias ocasiones pues como del día, o sea, no lo hace una sola vez, sino que lo repite en varias ocasiones. Al mismo tiempo que ella comienza a sumergir esta soga en esa preparación que ya les comenté que era con agua y con sal. Pasan 2 noches y ya la tercera ya la abuela se iba a ir, pero esa tercera noche pasa algo que ella no esperaba y es que otra vez los perros de la casa comienzan a ladrarle al árbol. Entonces la abuela dice, me tengo que quedar más tiempo. La abuela esta vez llega y en esta ocasión lo que hace es que en esta tina con agua mezcla pues con la sal, pero esa agua como que la bendice, o sea, le hace una oración y como que la purifica, pero también tiene pues la misma soga. Ella vuelve a remojar la soga, pero esta vez lo que ella hace es comenzar como a pegarle al tronco del árbol y comienza como a imponerse, pues como que habla de una manera muy imponente, como exigiendo que se vayan. Otra vez pues la que relata la historia no recuerda muy bien las palabras exactas que dice la abuela, pero lo que sí nota es que la abuela se ve muy enojada y como les digo, le pega al tronco del árbol y a la misma vez que coge con la mano de esa preparación con agua que hace y comienza como a rociárselo así, pues como que al tronco, o sea, como si fuera en la iglesia cuando echan agua bendita, así tal cual. Esto lo hace la tercera noche. Ya al día siguiente a mediodía la abuela dice,
Ya con todo eso que yo hice, nada más va a pasar. Algo que se me escapó decirles después de que la abuela hizo todo ese ritual fue que se escuchaban voces quejándose que decían, no más, no más, paren ya. Mm. Entonces, obviamente acá eso fue súper miedoso y la persona que relata eso dice que ella ni siquiera estaba en el patio, sino que estaba dentro de la casa y era tan fuerte los gritos que se escuchaban desde el interior de la casa. Luego de eso fue que la abuela les dijo, ya con eso que yo hice, no las van a volver a molestar. La abuela pues se va, al otro día no pasa nada y ya al quinto día llega una vecina a tocar la puerta de la casa. La niña abre la puerta y esa vecina le pide a ella como favor que si le presta un cepillo para peinarse el cabello. Entonces la niña va y la vecina le dice específicamente, présteme su cepillo, o sea, el de ella, no cualquier cepillo. Mm. Entonces la niña va y le dice a la mamá como que, mami, la vecina acabó de llegar, acabo de tocar la puerta y me está pidiendo pues el cepillo que yo uso para peinarme. Entonces la mamá le dice, a esa vecina jamás le vaya a prestar nada de esa casa ni nada suyo, que porque es una vecina que es muy envidiosa, que se lleva mal pues como casi que con todo el barrio y que incluso lleva mal pues con la familia. Mm. Entonces bueno, esa señora sigue apareciendo alrededor de otros 2 días y algo que también notan es que esa señora está como con la cara llena de morados y súper apurreada, casualmente. Luego de eso, ellas cuentan que nunca más las vuelven a molestar. Punto y aparte. Esta niña, como vivía en un pueblo, estaba un día como con ganas de ir a una de las fiestas que hacían en el pueblo y justo había, como por decirlo así, un baile. Ella pidió permiso y no se lo dieron. Entonces ella decidió pues escaparse de la casa e ir sola. Entonces ella va, emprende su viaje rumbo pues a la fiesta del pueblo y durante el camino ella cuenta que está pasando por una zona que está llena pues de árboles y que ya no hay como tantas viviendas o tantas casas, que simplemente ella lo que nota es que ya está llegando a la fiesta del pueblo, pero que le falta pues algún tramo. Ella recuerda ya estar muy cerca, pero le pasa algo que es un poco indescriptible, y es que ella cuenta que siente como que de los árboles alguien la llama. Entonces ahí ella pues como que comienza a mirar hacia todos los lados y ve que de los árboles salen como si fueran ojos de gato, Mm. como cuando ellos se les ilumina y se les ve así pues, como cuando uno los ilumina con una lámpara y se les ve raro, Como diferente. brillante. Ujú. Y entonces ella como que se asusta y como que hagan de cuenta como que eso la transporta pues hacia otro lado, hacia otra dimensión, es muy raro. Ella dice que comienza a ver hacia todos los lados y se encuentra en un lugar totalmente diferente a donde estaba ella hace unos segundos. Y dice que ve que todo está desolado, siguen los árboles y que a su derecha ella logra ver un tipo como de construcción que según lo que ella logra ver es la capilla o una iglesia. ¿Por qué dice que es la iglesia? Porque ve que en las puertas, que son pues las principales, hay unas cruces y que el techo pues o que la construcción que ella ve es así como a dos aguas como la que uno dibuja cuando es niño, que es pues con El el techo triangulito. triangular, exacto, el techo triangular. Ella lo único que logra ver es como concentrar su vista en esa construcción porque es lo único que ella ve. Se queda mirando fijamente y de la nada se abren como las puertas del lugar. Ella describe que al interior salen luces tenues, pero que no se logran ver pues como las lámparas, ni candelabros, ni nada, solo que se ve como luz tenue. Y logra ver una silueta que va saliendo. Ella dice que ella cree que es el padre, que es el que da pues la misa allá.
A medida que ella sigue concentrándose en esa figura, ella ve que se va haciendo cada vez más y más grande. Ella describe esa figura como una sombra que tiene, por decirlo así, un montón de capas de ropa que le pesan. Y todo lo ve en negro. O sea, es una silueta que está en negro, que tal parece que, como les digo, que es el padre. Y ella ve que se va acercando hacia ella. Llega un punto que ya está tan cerca y ella lo ve como si midiera alrededor de 2 metros. Y ella lo logra ver pues así, como estamos Santiago y yo, súper cerca. Y que esa figura lo que hace es imponerle las manos en la cabeza. Ella ahí dice que siente como si hubieran tomado posesión de ella. O sea, como si algo le hubiera invadido y que ella lo único que hace es desesperarse y comienza a gritar. Y ella grita y grita así, pues como tratando de que alguien la escuche. Cierra los ojos y ella abre los ojos y otra vez ya vuelve como donde ella estaba antes. Pero es muy raro porque ya no está en el camino, sino que ya está literalmente en la fiesta del pueblo. Ella obviamente le da mucha pena porque ella ya había empezado a gritar y todo el mundo estaba pues alrededor de ella ya bailando y todo eso. Y ella dice, mejor me voy para mi casa. Ella sale corriendo, va a la casa sin que nadie se dé cuenta, se entra, porque obviamente ella se había escapado. Eso queda así hasta el día siguiente. Cuando ella despierta, ella se comienza a sentir demasiado mal. Y ella dice que le dio como dolor de estómago, dolor de cabeza, sentía un malestar general. Y lo más grave, que eso fue lo que ya llamó pues la atención de su mamá, fue que alrededor del cuello le salieron como unas manchas negras. Entonces eso fue como muy alarmante. Fueron otra vez a la casa de la abuela y ella le comenzó a describir pues cómo se sentía y lo que le pasó y la abuela de una le dijo, a usted alguien le hizo brujería. Dígame usted qué ha hecho de raro, dígame si alguien cogió algo suyo, usted qué ha hecho. Ella con el miedo y con la pena de que se dieran cuenta que ella había salido, ella nunca jamás les contó lo que pues les acabé de contar, lo de que se escapó, que escuchó que la llamaban, que vio una sombra y que le impusieron pues las manos en la cabeza. Ella simplemente dice lo de la vecina, como, ah, pues esa vecina que nos cae mal y que le cae mal a todo el mundo, sí vino a pedirme una peinilla, un cepillo, pero nunca se lo presté. Como estaban en la casa de la abuela, ellas de una se alarman y dicen, eso debió haber sido. Van corriendo a la casa donde ellas viven a buscar ese cepillo por toda la casa. Buscan por cielo y tierra y ese cepillo no aparece. Y dijeron, eso fue. A usted le robaron ese cepillo en algún momento, entraron a la casa y a usted le hicieron un trabajo de brujería. La abuela dice, la persona que hizo eso nos lo va a pagar. Entonces, la abuela lo que hace es llevar a su nieta donde una señora que sí les podía ayudar. Van donde esa señora y la abuela le comienza pues a describir la situación, lo que pasó. Y lo único que ella recuerda es que la abuela era muy insistente con lo que le pide a la señora y era lo siguiente. Yo necesito que usted le devuelva a esa persona todo lo malo que ha hecho por nosotros y que pague y que sepa y se arrepienta que con nosotros nadie se mete. Y también le pidió algo muy especial, le dijo, con ella tengo un trato muy especial. Ya sabemos pues a qué se refería. Entonces, bueno, ella relata que alrededor de 2 semanas la abuela estuvo yendo pues a la casa de ella y le ponía en la boca como un pedazo como de pan y ella tenía que esperar como que eso se le llenara como de saliva, pues como untarlo de saliva. Y la nieta obviamente no entendía pues como por qué. Ya les voy a explicar por qué.
y ella se los llevaba, entonces la abuela le decía como que, ella le preguntaba como que abuela, pues ¿por qué es eso? ¿Eso para qué es? Y ella le decía, es un regalito para la persona que le hizo eso a usted. También la abuela siempre lleva consigo como un bultico con sal. Me imagino yo que será para la protección de ella. Y lo de la saliva, para las personas que no sepan, no sé si tú también ya sabías, se utiliza mucho para hacer pues como diferentes tipos pues de brujería. En este caso la utilizaron ya sea pues como para devolver lo malo y tener dominancia sobre la persona que les quería hacer pues la maldad o la brujería a Mm. ellos. Vamos a seguir con la historia. Después de esas 2 semanas, 3 semanas, ella ya dice que ya se empezó a sentir muy bien. Justo el día que ella dice que ya no tiene ningún tipo de malestar, que ya se siente pues plena de todo eso, su vecina fallece. Y ella dice, lo peor que yo pude haber hecho es no haberles contado lo que me pasó aquella noche. Ya vamos a ver por qué. Luego de eso, ella relata que en la casa nunca más volvieron pues a escuchar sonidos en el árbol pues que les conté al inicio, los perros tampoco volvieron a ladrar, no se escuchaban voces, no sentían miedo en ese árbol, no los miraban. Luego de un mes de que esta vecina fallece, la abuela también fallece. Pero antes de eso, ella había comenzado a experimentar como una serie de episodios de pesadillas. Y en estas pesadillas, la abuela tenía como visiones y cosas pues relacionadas con todo lo que había pasado. Y al mismo tiempo ella decía, todo está mal, todo eso está mal, todo fue un error. Mm. A lo que al final de esta historia ella dice, donde yo hubiera contado lo que realmente pasó, tal vez eso no hubiera terminado así. Entonces acaban ya mis comentarios. Y es lo siguiente, cuando alguien hace como brujería hacia alguien y digamos que eso no, como que no era directamente para ellos, se les hace como un efecto rebote, que en este caso fue así. Mm. Por eso la abuela pagó consecuencias de algo que no era realmente pues como esa brujería. Porque según toda la historia, lo que ella comenta, cuando le hicieron la imposición de manos en la cabeza y cuando ella vio todas esas cosas, hay muchas personas que dicen que lo que ella vio esa noche no era una bruja, era una entidad. E incluso llegan a decir que ella vio a la Santa Muerte y que tal vez la abuela también era, por decirlo así, devota a la Santa Muerte. Y por eso fue que ella le rebotó la brujería. Porque probablemente también habían hecho un trabajo con la Santa Muerte y por eso fue que le rebotó y ella también terminó pues sin vida. Uy, me lo enredo eso, ¿no? Como que era, como que jugar con todas esas cosas a lo que conlleva. Pues como que se murió la bruja y también se murió la abuela. Algo que no, ella no tenía pues planeado. Pues puesto que si ella pues pensaba que le iba a pasar algo a ella, pues no lo hubiera hecho. Total. Y eso es, pero también digo que todo empieza también como el jugar con brujería y hacer brujería. Siempre, siempre, siempre lo va a llenar a uno de maldad, como de cosas malas en su corazón, en su alma y todo eso. Y se puede notar desde que, por ejemplo, ellas estaban, supuestamente pues que estaban en el árbol tal, y como que todo empezó a desencadenarse desde que la abuela empezó a usar como ese látigo, pues perdón, como esa soga, como a Ujú, pegarle al árbol y todo eso, que la señora, pues la bruja, resultó agredida y resultó pues aporreada, y al otro día se quiso ir a vengar, ujú. como que desde ahí es que empieza todo, y es como que, uy, mera vuelta, como que por el simple hecho de la abuela querer echarlas de su casa, ellas tuvieron como esa represalia porque las vulneraron, pues le hicieron, después sí, como que les pegó, por así decirlo. Sí, pues las echó. Ajá. Porque ahora dijo, a ellas hay que echarlas de la casa. Y al mismo tiempo, me parece mera vuelta, como que uno que hace en ese caso. Porque, por ejemplo, ¿quién quiere tener de eso en la casa? Pues como que
que en el No, árbol. no, Y nadie. entonces si la ha hecho, entonces si la ha hecho también, entonces es peligroso, ¿sí me van a entender? Como que mera encrucijada en ese aspecto. Y la otra, uy, no, muy teso, pues me parece que es muy para esa abuela, o sea, como que decir, como que yo sé que en el árbol hay una bruja y yo me salgo sola para el patio y darle latigazos al árbol y escuchar que grita, escuchar que de qué, y no le darle miedo, sino que seguir así toda determinada y tin, tin al árbol. Pues a mí me parece que eso es teso. Yo digo que la abuela tenía ya sus conocimientos, porque como que ella ya sabía cosas que ni siquiera su propia hija, o sea, la mamá de la niña pequeña, sabía, que incluso ella dijo como, la única que puede ayudarnos acá es mi mamá, o sea, la abuela. Y algo que se deben dar cuenta, y siento que aquí escuchando tu historia y también las que yo voy a contar, no sé si la siguiente que vas a contar también coincide en esas cosas, y es que muchas veces las abuelas saben demasiado, o sea, como que tienen esa conexión tal vez tan espiritual de que, que van a misa, que escuchan misa. O sea, que ustedes ven que las abuelas como que toda su vida la basan en Dios, como que su tiempo libre lo dedican a ver misas, a ver cosas de Dios, a saber cosas de la Biblia, como que ese es como su entretenimiento y como que al tener tanta conexión con esas cosas, como que terminan siendo como meras maestras, como meros tesos para enfrentar ese tipo de entidades todas extrañas, ¿no? Sí, Pues digo yo, ujú. porque sí, pues uno como que todo el tiempo consumiendo pues, no sé si el contenido, pero uno como que siempre consumiendo ese tema que es lo religioso, al mismo tiempo también se le acusa por los lados de que, pues en las iglesias también se habla sobre eso, sobre la brujería y todo eso, pero no como para hacer parte, sino como de cómo contraatacar y todo eso, y aprenden pues sus tips del padre y todas esas cosas. Pues no sé realmente si se aprende uno en la iglesia como que cómo defenderse de la brujería, sino como a tener fe. O sea, a tener fe y a orar, porque realmente, pues en mis recuerdos de uno ir a la iglesia y escuchar eso, pues como que hagan esto, ¿no? Ellos antes como que dicen que, o sea, como que si uno está en Dios, uno nada le va a pasar. Pero como que, ay, tienen que hacer esa oración. Por ejemplo, lo que yo les leí ahora, incluso algo muy importante que dicen de esta, como que ese rezo, esa oración popular, es eso, como que uno no puede titubear, uno no se puede equivocar. Por ejemplo, yo ahorita me equivoqué, pues como diciendo una palabra y leí dos veces. Ujú. Ahí no sirve. Uno no lo puede hacer así porque de una, según la creencia popular, las brujas ya lo van a ubicar a uno. Es como que, Entonces si se equivoca uno vuelve y empieza, ¿ok? no, ya van a ir por usted, pues saben que usted ya la está haciendo, como que Ah, ya usted ya se equivocó. ya la cagó. Sí. Ya la embarro. Entonces como que eso ya, como que no funciona, no sirve según lo que, pues según lo que yo sé o lo que he consultado sobre eso. Ajá. Y mm, sí, como que ya la van a ubicar. Realmente es eso. Ay, pero la verdad esa historia me pareció muy heavy, pero por el punto de que, bueno, pues primero, bueno, en dos partes en realidad. La primera, pues que estaban en el patio de la casa, es como que, uy, no, es que literalmente aquí tenemos un árbol al lado, pues que en ese árbol se parchen ahí a gritar y a saltar, uy, no, qué susto, no, no, no. Y el otro es que, como que la nieta de pronto por no contar las cosas como no eran, también sacrificó a su abuela. Y por eso ella se arrepiente. Porque más que todo el mundo dice, eso fue que esa noche ella vio a la Santa Muerte. Es que esa era otra cosa, que pues como que hizo que, o sea, sí, literalmente como que sacrificó a su abuela por no decir las cosas como eran, por no, pues sí, por no decir la verdad. O es un enigma, simplemente son comentarios o especulaciones. Porque también la otra sí es que le habían hecho mera brujería y como siempre hablan de karma, de las cosas que uno se le devuelven y muchas veces como es algo ya tan pesado, la persona que está siendo, digamos, como contraatacada, también se le puede devolver lo que está haciendo. Y también otra cosa, si la otra señora también sabía mucho de brujería, quién sabe, sabía quién estaba haciéndole eso y también hizo quemada de trabajos así pesados, o sea, como que una pelea entre trabajos pesados, a ver quién ganaba y pasó eso también puede ser, También. digo yo. Bueno, hablando pues como que así de abuelas, lo que estaba justo diciendo ahorita de que compartía eso, la historia con la que les voy a contar. Y esta se ubica aquí en Colombia.
se ocurrió en Bogotá, ¿cierto? Entonces, bueno, resulta que esto ocurre en un barrio de Bogotá que es como muy más tipo, no tan ciudad, sino que es como más a las afueras de Bogotá, ¿cierto? Resulta que este protagonista, no, nunca le dicen su nombre, él cuenta que su casa es de 2 pisos, una casa que es muy grande, muy cómoda, incluso tiene un solar la casa y todo, ¿sabes? Como les digo, es una casa como tipo rural. Entonces él llega y él siempre recuerda una cosa al momento de contar la historia. Recuerda mucho lo que dijo su abuela antes de que ocurriera todo lo que ocurrió. Y es que él dice que era una persona que no creía en nada de esto, ni de brujería, ni de brujas, en realidad nada paranormal. No creía en nada de esto. Y él decía que simplemente eran como cuentos de viejos, que era como que, ay, sí, pues cosas que pasaban antes, o cuentos que se inventaban las señoras y los señores de antes, porque sí. Entonces, él nunca creyó en nada de esto, hasta que sucedió. La abuela de él siempre le decía, no te quedes con la ventana de tu cuarto abierta más tarde de las 12 de la noche, porque por ahí entran las brujas. Y ahí empieza la historia con el nombre, que llama Ellas entran por ahí. Resulta que este es nuestro personaje principal, que le vamos a poner Esteban. Él estaba en su cuarto relajado, tranquilo, viendo TikTok. Él dice que se quedó hasta muy tarde viendo TikTok. Cuando él cuenta que desde su ventana él no solamente puede ver el solar, sino que también puede ver como un bosque que estaba justo al lado de su casa. Él dice que a cierta hora de la noche, él como que siente la necesidad de mirar por la ventana. Cuando él mira por la ventana, él llega y observa que entre el bosque hay como una sombra grande, que incluso él la describe que es como muy alta, delgada y que hace como movimientos muy bruscos. O sea, no es como que muy coordinada para moverse. Al mismo tiempo que él ve que no se mueve caminando, sino que se mueve como deslizándose por el piso. Él le parece muy extraño e incluso para poder ver mucho mejor la silueta de esta entidad, él apaga la luz de su celular, la pantalla, y empieza a mirar entre la oscuridad hacia allá. Él logra enfocar la mirada y logra ver que es una mujer con un velo. Entonces dice como, ¿qué es esto? Él enfoca mucho mejor y esa entidad voltea su cabeza hacia donde él, para mirarlo fijamente. Él de inmediato observa que en los ojos no tiene ojos, sino que tienen 2 cuencas vacías, un negro profundo. Inmediatamente él se tira a la cama y dice como, ¿qué es esto? Y él dice que él no logra dormir esa noche. Él incluso dejó la luz prendida de su cuarto y toda esa noche se quedó despierto. Al día siguiente, él se despierta y empieza como a pensar, esto debe ser imaginación mía. Él empieza como a meterse dentro de la cabeza que todo fue culpa de la imaginación, de que él se quedó hasta muy tarde, tenía sueño, lo alucinó, eso no existe, no pasó nada. Resulta que se va a dormir, pasó todo el día, cuando llega la noche, va a dormir. Cuando va a dormir, él lo despierta durante la noche, lo despierta un susurro que lo escucha justo al lado de su oído, que le dice, mi hijo, mi hijo. Él se despierta y cuando abre los ojos, él ve que todo está oscuro, pero inmediatamente él empieza a escuchar que le empiezan a rasgar la pared de su pieza. Unas uñas empiezan a rasgar la pared. Él inmediatamente se pone frío, tieso del susto, y él llega y él empieza como, él estaba dándole la espalda a la ventana, y él empieza como a sentir de que hay alguien en la ventana. Y él dentro de sí dice que él sentía algo que le decía no voltee, pero la curiosidad mató al gato. Y él voltea la cabeza y cuando ve a la ventana, él logra ver a una mujer que él la describe que muy raro que esté ahí porque es un segundo piso y la ve parada en la ventana mirándolo a él mientras duerme. Y él la describe que es una mujer calva del todo. No tiene pelo, tampoco tiene cejas.
es súper arrugada y su cara y su cuerpo es de piel gris, como grisácea, y también es llena de arrugas. Y mientras lo ve, ella es riéndose, con una sonrisa macabra, y en sus dientes se ven amarillos, podridos y torcidos. Él se queda pálido, tieso, y él solamente ve que la bruja le toca la ventana con los nudillos. Tan, tan, tan. E inmediatamente se pone tieso, pálido, no puede moverse y él cierra los ojos. Y cuando logra volver a tener esa valentía de volver a abrirlos, logra observar que ya no hay nada. Pero hay una cosa que le dejó la bruja de recuerdo. Y es que en la ventana donde él vio a la bruja, él ve que queda la huella de una mano. Al día siguiente, normal, se despierta y sigue obviamente muy pensativo de lo que ocurre, pero él no decide decir nada. Siguen pasando las noches y siguen pasando las noches y él dice que él sigue escuchando que le empiezan a susurrar al oído. Mijo, venga, salga, venga conmigo. Y él escucha, y él escucha siempre eso en su oído, un susurro que él dice como yo lo tuviera aquí. Y al mismo tiempo, después de que lo despierta el susurro que lo llaman, él escucha que le empiezan a rasgar las paredes de otra vez de la pieza. Eso sucede varias veces, hasta que llega un día en el que durante la noche no lo despertaron. Pero él cuenta que ya casi a la mañana siguiente, él siente un, un peso en su pecho y ese peso lo despierta. Él cuando abre los ojos, lo primero que ve es a esta mujer montada sobre él, riéndose con la cara aquí, justo al frente de la de él, y él logra incluso oler a lo que olía esta mujer. Y él la describe que es como un olor entre carne podrida, tierra, como humedad, y ella solamente se ríe en su cara. Y, si, y solo se escucha una voz como estas voces que son como todas como ahogadas, como que así, como que estoy ahogando, o sea, como que no, como una burla que no logra salir del todo. Y él llega y él siente que ella le pone las manos encima de los hombros y lo clava en la cama. Y le empieza a decir, mi hijo, venga conmigo. Y dice, y dice, mi hijo, venga conmigo. Y entonces se queda paralizado y él dice que no se puede mover. Hasta que en un momento él siente como que esa energía, como que así como que de tantas ganas de moverse, como que lo reprime mucho esa energía y como que logra moverse así rápido, ¡tran! Y la empuja. Y que la bruja desaparece, pero no desaparece como un fantasma, sino que ella llega y mirándolo a él, se va hacia atrás deslizándose, se sube por la ventana y se lanza al vacío. Inmediatamente sale corriendo donde su mamá, la despierta y le dice, mamá, mamá, por favor, ayuda. Le cuenta todo a su mamá y él le dice a ella, por favor, llame a mi abuela que ya sabe lo que está pasando. Porque recuerda que la abuela le había dicho que no dejara la ventana abierta. Ujú. Llaman a su abuela y ella va al siguiente día. Cuando va al siguiente día, pues ya va preparada con todo y empieza pues a darle una vuelta a la casa con unas hierbas, con unos líquidos, como a hacer una limpieza a la casa. Cuando llega, cuando llega a la... Perdón, aquí les voy a leer lo que ella dijo. Cuando ella llega a la pieza de él, ella le dice, aquí estuvo la bruja, ¿cierto? Y ella estuvo con usted y entró. A lo que él le dice, sí, ella estuvo aquí. Ella dice, tranquilo, mijo, que ya no lo vuelve a molestar. Y llegó la abuela y sacó algo que ella no había echado en toda la casa y él lo describe como un líquido, como café, un líquido oscuro café y empieza a regarlo por toda la casa, ve, por toda la pieza. Desde ese momento en el que la abuela hizo la limpieza y echó ese líquido en la pieza de él, no volvió a suceder nada. O sea, como si no hubiera pasado nada. Y ella le dice, ella no lo va a volver a molestar a usted, pero ya sabe que no puede volver a abrir nunca más
la ventana de su pieza cuando vaya a dormirse. Solo cuando vaya a dormirse. Sí, o sea, no puede volver a abrir nunca más en la noche la ventana. Y él cuenta que de ese día sí todo se solucionó, pero que hay algo que él dice, ella sigue ahí y sigue esperándome, porque él cuenta que cuando él se va a dormir a casa de amigos, a la casa de su novia, o incluso se va de paseo a hoteles, a otros lugares, él siempre, siempre siente que lo miran por la ventana que esté más cerca de él. Y Uy, qué fuera de eso, susto. él dice que escucha la risa de ella. La risa que es que él la escucha siempre cuando no Mm, duerme en su pieza. Y traumático. ahí termina la historia. Eso me da mucho miedo. Más por los sonidos que hiciste. Ay, no, imagínense uno estar ahí ya, pues como relajado, relajada ahí, acostada, y escuchar que lo llaman y que sienten un susurro, prácticamente como si hubiera una persona al lado de uno y uno sabe que no hay nadie más en la habitación y solamente está uno solo. Que le toquen, Uf, sentir un rasguño, no solamente sino uno abrirlos, uno voltearse y ver a una, a esa, alguien encima. Uy, uf, no. y con la descripción que les acabo de decir. Es Porque una que, cosa es como lo de parálisis del sueño, que la gente dice como que, ay, que la bruja se me sentó y no puede moverse y no ver a nadie. Pero otra cosa es uno sí ver que hay una entidad, una cosa, una persona sobre uno. Qué horrible. la verdad, uy, no, Dios nos proteja de eso, la verdad. Eso debe ser, o sea, gracias a Dios nunca me ha pasado eso y yo creo que esa es una de las experiencias más tesas que le puede pasar a uno. Digo que es muy traumático, pues como que yo sentiría que desde ahí uno dormiría ya asustado. Pues o como con dolor de espalda, como que ya toca dormir. Uy, no, Uno yo, rezando que no llegue la noche, yo le diría a mi mamá como que mami puede dormir conmigo hoy, por favor. Y toda todas las noches, por favor. todo el tiempo. No, qué horrible, qué miedo. La verdad, sí, pues como que yo cuando escuché la historia al principio, como que la imaginé toda en mi cabeza. Y yo imaginé a la bruja. Y, uy, no. No, no, no. Ya saben, muchachos, cuál es el desenlace de esto. No abran la ventana si van a dormir, porque por ahí entran las brujas. Pero otra cosa que también es muy, que uno no alcanza a dimensionar, porque por ejemplo uno a veces las historias las escucha y es como que, ay, sí, qué susto. Pero las cosas cambian cuando uno le pasa, digamos, algo, aunque sea como ya sujeción de uno. O sea, por ejemplo, yo creo que una vez conté acá, como que hablamos tanto de esos temas que yo me comencé a sugestionar Ujú. y yo en la noche comencé a escuchar unos ruidos súper raros. Y por ejemplo, hay algo que a mí me pasa también, es como que yo a veces siento ay, como que está temblando. Y es como que soy yo misma, como con mi pulso, que uno siente como que uno se está moviendo, pero Ah, sí. uno a veces cree que, ah, es que está temblando. O los gatos están en la cama y uno siente como que, ay, no, que es lo que se mueve y no es nada malo, sino que es el gatito que se está rascando, se está lamiendo. Entonces uno muchas veces como que en situaciones así se comienza a sugestionar y ahí no así se puede llegar a asustar más. Ujú. Y ahí es donde uno comprende como que el nivel de las cosas dependiendo de la hora, la situación y lo que sea. Y ahí uno sí como que entra más como en sintonía con ese tipo de historias que uno dice, logro entender más esa sensación. Y no es como que, ay, sí, yo escuché y como que, ay, qué miedo. De verdad, pónganse en el lugar y en los zapatos de esa persona. Y no, es que no hay comparación. No, yo creo que eso debe ser la experiencia más tesa que le puede pasar a uno. O sea, como que ver la montaña encima de uno, como que la que le toca la ventana. Uy, no, 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 no. Bueno, la tercera historia de esa noche de terror de Halloween, vamos a contarles una historia. Esa historia yo la leí en comentarios en YouTube. Y esa historia toma lugar en México. Especialmente eh,
tiene que ver con el camino que hacen las personas para pasar por Chalma. Que si no lo saben, también el año pasado contamos historias sobre las brujas de Chalma para que vean los videos del año pasado y le den me gusta. Bueno, esa historia también la manda una persona que ya en ese momento pues es adulta, pero le pasó cuando ella tenía 11 años. Ella cuenta que pues en su infancia ella acostumbraba mucho a salir de vacaciones con los papás, pues, porque ellos eran, pues, ellos eran profesores y cuando habían pues vacaciones, no sé, mitad de año, fin de año, era más fácil para toda la familia pues irse a visitar a los abuelos, a pasear y todo eso. Ella también tenía un hermanito y en una de las vacaciones ellos deciden ir pues a visitar a los abuelos, que era pues como casi lo común, como les comenté. Ellos emprenden el viaje y ella no cuenta exactamente el lugar, pero ella cuenta que ellos pasan por Chalma. Como dato curioso, y es que hay muchos más relatos sobre Chalma y de personas que pasan por este lugar, y este es un lugar que es muy conocido por el avistamiento pues de brujas o como pasan cosas raras y las personas que van como sin un guía o que van a hacer el peregrinaje y se pierden o se separan del grupo, les pasan cosas aún pues como más misteriosas o más miedosas. Bueno, entonces el caso es que ellos van y llegan y los encuentran pues a los abuelos esperándolos como es de costumbre fuera de la casa. Cuando ellos llegan, eh, los reciben súper bien, pero el abuelo estaba muy serio y tenía al mismo tiempo una cara de preocupación. Como ya estaba tan tarde, pues prácticamente que ellos llegaban a dormir, pero obviamente el abuelo tenía que hablar con el papá pues de la niña, que es la que envía la historia. De una, lo que la mamá le dicen es como, pues Alicia a los niños para dormir mientras yo me quedo acá hablando con mi papá. La mamá de los niños llega, los arropa, les pone la pijama, se preparan para descansar. Ella obviamente se queda pues como custodiando de que ellos sí se duerman. La que envía la historia cuenta que ella sí se da cuenta que hay algo raro porque ve que su abuelo está muy como preocupado y con cara rara. Ella escucha que hay una conversación y ella quiere saber cuál es la conversación. Entonces lo que ella hace es hacerse la dormida porque ya su hermano de por sí venía súper dormido. Entonces ella se hace la que también se quedó profunda. Entonces la mamá espera a que pase un rato prudente para poder salir. Apenas la mamá sale, ella se para como a escuchar detrás de la puerta a ver qué están hablando. Y ella logra escuchar que el abuelo le dice con mucha preocupación a su hijo como, hijo, yo estoy muy preocupado, otra vez está volviendo a pasar lo de siempre. Y el hijo como todo incrédulo le dice como que, ay ya, dejen por favor de echarle siempre la culpa a las brujas, a la brujería, eso no es, eso no existe. Entonces el abuelo le dice, hijo, pero es que ya van demasiados animales que se nos han muerto, van 15 gallinas, la semana pasada fueron 12 cerditos, pues no hay una razón más que sea eso, que sea pues como las brujas. Y él decía como que no, eso puede ser un animal, eso puede ser tipo un coyote, eso no le eche en mente de que son brujas, eso tiene otra explicación lógica. Entonces aquí en este punto, la mamá de él, o sea, la abuela de los niños, llega y se pone muy seria y le dice, hijo, usted también deje de ser así tan incrédulo. Si no fuera por mí, usted no estaría acá, porque ese día a usted se lo iban a llevar. Si yo no hubiera estado en la habitación custodiándolo y no me hubiera dado cuenta, usted no estaría aquí. Mm. Entonces ya tenían como algún tipo de experiencia de ese mismo tipo en la misma casa y con su propio hijo. Y aún así, él no les creía. Lo realmente preocupante y por lo que ellos están alarmados
era por la niña que los ayudaba en la casa con todas las funciones de el aseo, ella les preparaba la comida, los acompañaba. Y ella era una niña así, una adolescente, tenía 16 años y se llamaba Rosa. Pero ¿qué pasaba con Rosa? Rosa había acabado de tener a un pequeño, pues un pequeño niño. Obviamente pues ella no lo traía a la casa, pero ella era pues como la trabajadora de esa casa. Entonces, bueno, pasó, pasó pues como ya el otro día y la que manda la historia, que es la niña, ella dice que ella realmente no le gustaba ir allá y era porque era como tan desconectado pues como del mundo, de la realidad, como de la ciudad y súper alejado pues de la civilización prácticamente, que ella se aburría pues porque como que se sentía así muy aislada. Pero lo que sí le gustaba eran pues los paisajes, la naturaleza, o sea, como lo de ir al campo, que es bacano, pues como aprovechar y desconectarse, aunque sea unos días, era como lo único que más o menos le gustaba, porque ni televisor tenían. Ella Mm. decía que lo único que tenían allá era esos televisores que, no sé si se acuerdan de esos que son pequeños, que solamente tienen como los canales nacionales o unos canales que son en blanco y negro y pare de contar. Y para que sí le coja señal, uno tiene que mover bastante las antenas, alargarlas. O sea, realmente no había como algún tipo de entretenimiento, pues, aparte de como de disfrutar de la naturaleza. Entonces, bueno, había otra cosa que a ella le gustaba mucho y lo menciona, y eran los perritos. Y los abuelos tenían dos perros que ellos habían adoptado, que eran perros ya pues ancianos prácticamente, pero que ella pues quería mucho. Ella el otro día sale por la mañana y va a un arroyo que hay cerca pues de la finca de los abuelos. Cuando ella va a ese arroyo, ella queda impactada por lo que estaba viendo y ella sale corriendo y llama de una a su papá. Y dice, papá, papá, por favor, vengan ya, vengan ya. Entonces todos van corriendo como que, hija, ¿qué le pasó? ¿Qué está viendo? Y ella se encuentra los dos cuerpos sin vida de los perritos de la finca. Mm. Aún así, eso llama más la atención y alarma más pues a los abuelos por todas las cosas que están pasando. Otra vez el abuelo y la abuela están súper preocupados y el papá simplemente les dice como, no, 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 eso fue un animal. Y también le explican a la hija como, no hija, además que es un animal que viene aquí pues a hacer daño, eso fue un coyote que bajó pues como de las montañas, no, 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 pues no, no se preocupe, mm, es algo que puede pasar, pero esté tranquila. Obviamente los abuelos quedan aún más intranquilos. Ya cae la noche y los abuelos pues se acuestan a dormir y la familia pues como está en sus vacaciones pues se quedan entre todos hablando y viendo del televisor pequeño pues como medio teniendo un tipo de entretenimiento. Ya eran tipo 9 siendo las 10 10 y media y comienzan a escuchar que tocan la puerta así, súper desesperados. Y ellos se asustan porque como que quién va a tocar la puerta a esa hora. El papá de una sale, no sin antes coger como algún tipo como de elemento con el que se pueda defender porque es muy raro a esa hora y más que ellos no esperan ninguna visita ni a nadie que les estuviera tocando así la puerta. El papá va pues como por decirlo así preparado y les dice ninguno salga y le dijo a la esposa que entrara los niños a la habitación. Él sale y cuando abre la puerta es el esposo de la niña que trabajaba en la casa de los papás. Y él está súper desesperado y le dice, por favor, vengan, vengan y llévenos ya a un centro médico, por favor. Y él le pregunta como que, ¿qué? ¿Pero cómo así? ¿Qué le pasa? ¿Qué les pasó? Tienen que venir ya a nuestra casa. Entonces los abuelos también escuchan toda la algarabía. Ya ahora sí, pues la esposa sale con los niños y les preguntaban pues como que, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es que tienen que venir ya, por favor, vengan, vengan. Entonces, bueno,
ellos serían un camión de esos que son tipo de acarreos o de los que manejan pues como para llevar mercancía y todo eso en el campo. Se montan todos en el camión y la abuela le dice pues a la esposa de su hijo como que no deje que los niños vayan. Usted quédese acá, pero no deje que ellos se vayan. La niña obviamente escuchó esa advertencia, pero ella la llamaba mucho como la situación, ella quería estar enterada. Ella sin que su mamá se dé cuenta, sale y se monta en el camión con los abuelos y también con el papá. Van, conducen hasta la casa pues de ellos, que es donde vivía pues Rosa, con su hijo y con el esposo. Llegan a la casa y la escena que encuentran es la siguiente. Está Rosa desconsolada llorando y llorando. Y dice, no, por favor, no. Y está llorando y llorando así y todos, pero ¿qué le pasó? Entonces la primera que logra entrar a la habitación es la abuela. Y ella empieza a decir, pero Dios mío, ¿cómo es posible eso? Por Dios, ¿cómo pasó eso? Entonces como que la niña está como que más intrigada de lo que está pasando. Y de una pues como que ya logra entrar y lo que ella describe que ve es algo muy impactante. Ella dice que cuando entra a la habitación, lo primero que ve es el cuerpo sin vida del hijo de Rosa, o sea, el recién nacido. Mm. Ella lo describe súper pálido y algo que es muy muy raro y que llama mucho la atención es que se le ven las venas como salidas, o sea, es como si estuvieran alborotadas, como inflamadas, pero al mismo tiempo se ve como que él tiene un montón de marcas en el cuerpo, más que todo concentradas en la parte del pecho y en la cara. Y tiene la marca, es como si fuera como las patas de una gallina o de un ave, como si lo hubieran dejado marcado. Luego de eso, la abuela se da cuenta que la niña está viendo eso y le dice, usted no puede estar acá, usted por qué está acá. Van, van al centro médico, pero ya obviamente no había nada que hacer, el niño ya, pues ya había muerto. Y ya tiempo después fue que ella, o sea, la protagonista de la historia, la que cuenta la historia, entendió lo que había pasado, era que una bruja se había robado pues como todo el líquido y tal, pues la sangre del bebé y ya, por eso es que habían pasado tantas cosas, porque como estaban cerca de Chalma, es un lugar que está lleno de brujas y ellas logran percibir como ese tipo como de energía tan pura, en este caso la de un niño y un niño recién nacido. Y como les hemos venido contando en este especial de Halloween, ellas lo que hacen es buscar ese tipo como de personas más indefensas y más puras para ellas como alimentarse de eso. Entonces en este caso lo que hicieron primero fue rondar esta casa y acabar como con todo lo que era natural, o sea, los animales, y luego sí ir por lo que realmente estaban interesadas, que era el hijo recién nacido de Rosa. La verdad que esa historia como que me recuerda mucho pues como que a muchas que hemos contado y es que yo creo que con todo lo que hemos pues sí como que dicho en los anteriores capítulos, el de la especial de hace un año, el incluso el primero de esta serie de este año, las brujas les encanta robarse unos niños, literalmente. O sea, como que eso que dicen que las brujas se comen niños, sí, o sea, como que lo que uno ve en Hansel y Gretel, pues no tan explícito, Pero pero sí, metafóricamente sí es así, o sea, como que sí buscan a los niños como para comérseles su energía vital, por así decirlo. Y no sé, es que yo tengo una duda que tampoco quiero que me la resuelvan. Pero es una duda, es como que, pues como que ellas cómo hacen, pues como que, ¿será que se lo chupan así como si fuera un Bon Ice? O como que, no sé, pues como que, ¿cómo hacen? Y digamos como que la energía vital, ¿qué es? La sangre, es, no sé, el alma del niño. También tengo muchas dudas de qué pasa con ese niño, por ejemplo, ese niño que murió así, el alma de ese niño, ¿dónde se va? O sea, como que se queda para trabajos de la bruja o se va para... y trasciende pues por ser un alma tan pura. O sea, como que, porque hay que entender que se
se le robaron energía vital. Pues digo, a entender como que fue parte de algo de brujería ahí en ese caso. Entonces, ¿qué pasa con el arma de ese niño? Y también uno fue muy afortunado que de chiquito no le pasó nada de eso, ¿ja? Total que sí. Pero por ejemplo, todas las dudas que tienes, yo creo que muchas personas también las tenemos. Mm, Tampoco me gustaría saber bien cómo es todo el proceso realmente, pues no, como no, gracias. Pero sí es muy curioso eso. Y con lo que mencionas de por qué, o sea, el por qué utilizan, no sé, en ese caso la sangre, o qué simboliza ese líquido vital. O sea, yo siento que es más como se roban el alma. O sea, se le roban el alma, siento yo. Pero si, digamos, es la sangre, no tiene que ver lo que estoy contando, o tal vez sí, no sé, pero voy a hacer como un paréntesis de eso. Y hay como un rumor, pues, ya además que es súper viejo, que es de que, no sé si han visto, que hay un montón como de especulaciones y de personas hablando del tema, que incluso eso está como cancelado, pues como que uno no debería hablar de eso. Y es de las personas que están saliendo en Hollywood o personas pues Ah, si súper no decir eso famosas, que no sé, acá el podcast. pues personas Bueno, súper toma el capítulo. súper famosas como rejuvenecidas misteriosamente y tiene que ver como con niños Ajá. Entonces y sí, con no es cosas así. verdad, es verdad. Dicen que tienen como una vitamina que es como, sí, como el líquido vital, pues que es una vitamina que ellos tienen, algo así. Pero si uno lo relaciona con eso, también tiene que ver como con el miedo, como que solamente sirve si el niño siente miedo. Ah, no, no había pensado Sí, eso. no, sí, pero eso sí lo alcancé a ver en otras partes, como que se activa es como cuando la persona o el niño tiene el miedo, lo que genera el miedo es lo que hace que estén así como los vemos ahora, o sea, como Mm, bien jóvenes. me da vuelta. La verdad Hasta no. ahí, Sí, no hablemos más de niños ni de Hollywood, que ya, ya no nos dejan ni monetizar. meme, hasta ahí. Hasta ahí llega el tema de Teen. Pero tocándolo pues como por los lados, no hablando de eso, sino más de la historia, sí, como que me da vuelta. Y también digo como que esa niña también se puso en peligro cuando fue a acompañar a sus abuelos. Porque claro, pues estaba por ahí la bruja buscando también otro peladito para robárselo. Pues que, también ahí va ella. También, claro, por eso es que también los protegían a ellos y los decían como enciérrelos. No, bueno, y cabe también resaltar y recordar que Aleja dijo al principio que al papá de la niña también se lo iban a robar de chiquito. También se le... Pero es por el sector que es muy cerca a Chalma. Y de verdad, o sea, Salma es como un sector demasiado caliente como que esas entidades. Porque miren, todos los especies que hemos hecho, siempre cuando se habla de brujas se habla sobre Chalma. Y es porque es un sitio que es demasiado pues, lleno de esas cosas. Pues sí, como decir, como acá en Antioquia, que por ejemplo el Carmen del Viboral dicen que es, y lo han escrito incluso en comentarios, de que el Carmen del Viboral es que es un lugar muy lleno de brujas. Cosa que yo no sabía, y me vengo a desayunar incluso por lo que ustedes han dicho y todo eso. Pues como que hay lugares que uno puede tener cerca que son como de cierta manera peligrosos en ese sentido. Y que uno ni, pues uno desconoce. Exacto. Por ejemplo, Fredonia, Puerto Valdivia, también son como que esos lugares que son como muy malucos para las brujas. Pues malucos no, pues sí, ¿me entiendes? Pues como Son lugares muy llenos de brujas. que mencionan mucho. Ajá. La Jagua, como lo que mencioné yo en el primer episodio. Son pueblos que uno ni conoce y vea. Bueno, hablando pues de brujas. Mentiras. Bueno, les voy a contar la última historia del día de hoy. Entonces, bueno, resulta que esta historia también es de aquí de Colombia. No dicen, no especifican mucho. Es en Bogotá también. La protagoniza, vamos a decir pues los nombres. El muchacho se llama Juan y la hermana se llama Sofía, ¿cierto? Pero no dicen el lugar exactamente donde viven porque él mismo dice que la historia siempre fue pesada. Entonces que no le gusta como
como dice aquí en Colombia, boletearse. Para que ustedes entiendan, no le gusta como exponerse a que la gente sepa mucho de dónde es él o que digamos reconozcan como por barrio, como que le vayan preguntando como que, ay, ¿quién es esa historia? Como que él no quiere exponer su nombre, ni tampoco quiere exponer como sus cosas a la luz pública. Entonces, por así decirlo, por eso no cuenta dónde es el barrio, no le gusta pues como que llamar la atención con respecto a esa historia. Esa historia tiene un nombre que yo me inventé y que me parece muy creativo y llama mucho la atención, que se llama, dice, hermanito, ella está aquí por ti. Entonces, bueno, empecemos. Resulta que Juan y Sofía son hermanos que se llevan pues muy bien, la verdad. Son muy unidos y por eso ellos tienen como una costumbre con otros dos amigos cuando tienen los días libres, tipo domingo, sábado, en la mañana, tienen la costumbre de irse para un río, como decimos aquí en Colombia, un charco, a hacer fogatas, a contar historias y a quedarse incluso hasta muy tarde en la noche, pero no amaneciendo, simplemente estando ya en la noche disfrutando pues como de la naturaleza, de hacer pues cosas que sean como de scout, ¿cierto? Entonces se van ellos cuatro, se van para el río, empiezan a bañarse, sí, a hacer las cosas que no puede hacer en río, hacer una fogata y todo esto. Da la noche y Juan, dice que llega un momento en la noche que son las 12 de la noche y su hermana se pone súper extraña, empieza a hacer unas cosas súper raras. Y es que la hermana empieza a mirar hacia el bosque dándole la espalda a la fogata. Y dice él que se queda petrificado, o sea, quieta, inmóvil, mirando hacia la oscuridad. A lo que Juan se va a donde su hermana Sofía y dice como, ¿qué pasó? Pues, ¿usted qué? ¿Qué le pasa? Y ella dice estas palabras. Dice, Juan, si la ve, la mujer de negro, y señala la oscuridad. Juan, obviamente, pues como que con el susto, pues como que dice, como que, él dice que en ese momento se le dio, no, dice como que está loca, pero al mismo tiempo como que el entorno, todo está oscuro, estamos en la mitad de un bosque, está señalando la oscuridad, como que él le dio susto, entonces digo como que ya, Sofía, deja de ser boba, ya, no más, que está haciendo bobadas, pendejadas también. Entonces, en eso, Sofía se voltea y mira a su hermano Juan y él dice que los ojos de su hermana estaban cristalizados. Dicen que estaban como vidriosos, como que estaba de verdad entrando en un estado de shock. Y ella le dice estas palabras. Le dice, ella viene por usted. Y Juan cuenta que en ese momento él empezó a mirar hacia el bosque y él sí logró empezar a ver como una silueta negra, como una silueta con como si fuera como un velo en la cara. En eso, él le da miedo, da la espalda, se lleva a su hermana y todos como que en el sitio, por los dos amigos, Juan, pensaron como que decir, no, esto ya está muy maluco, ya tenemos miedo, vámonos de acá, vámonos ya. Se van del bosque, logran llegar cada uno a su casa y empieza a decir las cosas raras. Empieza, lo primero que hace Sofía al llegar a la casa, no habla con nadie, simplemente se va derecho hacia su pieza, se encierra en la pieza, no habla nada más. Juan entiende lo que hizo su hermana porque él también estaba nervioso, también estaba con mucho miedo de lo que ha sucedido y él también va y se encierra en su pieza y empieza como a tratar de dispersar la cabeza de lo que acaba de suceder. Resulta que Juan logra pues como que quedarse dormido y él dice que a eso de las 3 de la mañana, porque él cuenta que sabe la hora porque él tiene un reloj al lado y cuando abre los ojos él ve el reloj, él dice que a él lo despierta un susurro en su oído que dice, Juan, Juan, ven, Juan, ven. Y entonces él se despierta, es como que, ¿qué es esto? Es como que él se asusta. Y inmediatamente, él siente que el cuarto de él está súper frío, o sea, todo el ambiente está frío, que él tiene que incluso como que acobijarse más, como que tiene demasiado frío en su cuarto. Él cuando empieza como que, ese momento que uno empieza como a empezar a mirar y como
a identificar lugares de la pieza, pues en medio de la oscuridad, él logra ver que en la puerta donde sería su closet, él asegura que él la dejó cerrada y él ve que está medio abierta. A lo que él queda pues como que, uy, ¿qué es esto? Y obviamente con el ambiente así, te empieza a dar susto. Cuando él escucha que en el pasillo, él tenía obviamente la puerta cerrada a su pieza, en el pasillo, él escucha que empiezan a caminar, pero son pisadas que él las describe como si estuvieran descalzos. A él le da miedo, pero al mismo tiempo dice como, ¿qué es esto? Ahí inmediatamente abre la puerta del pasillo y él mira hacia el fondo y está todo oscuro. Pero al fondo él logra ver que al final está su hermana parada al final del pasillo. Y él le dice, Sofía, ¿qué estás haciendo? Deja de asustar a la gente. ¿Qué esas bodas que estás haciendo? La regaña. A lo que él ve que su hermana solamente lo mira y se ríe. Pero él dice que es una risa que no es la de ella. Es una risa macabra, es una risa como que se le ríe así, como más grueso. Y es una niña. Y entonces dice como, uy, ¿qué es esto? Entonces él llega y escucha que su hermana le dice, perdón, su hermana no. Ah, sí, perdón, sí, su hermana le dice, Juan, venga, Juan, lo estoy esperando. Venga, Juan. A lo que él llega y dice como que, uy, ¿qué es esto? Como que, pues en un momento entra como que, obviamente en pánico, y de la nada, justo en el pasillo donde él estaba, en lo que separaba a la hermana de él y a él, en la mitad había una ventana, y esa ventana daba hacia la calle, y esa ventana se abre de golpe, y empieza a entrar un aire súper frío, y él desde la calle empieza a escuchar que le empiezan a llamar, Juan, ven, Juan, ven. Entonces llega y la hermana le dice, en medio pues obviamente de ese trance en el que estaba, ella le dice, ella lo eligió usted, hermanito, ella está aquí por usted. Y mientras tanto, él sigue escuchando que entre la ventana, abajo en la calle, lo llaman, ven Juan. Y entonces él llega y lo único que logra como que hacer en ese momento es salir corriendo y coge a su hermana. Y cuando coge a su hermana, ella se desmaya, ¡pum! Cae de una al piso. Él llega y lo primero que hace es gritar, ¡papá! ¡Papá! Y entonces mismo sale el papá. Cuando aquí pasa algo muy raro. Y es que cuando llega el papá, su hermana ya estaba de pie y como si no hubiera pasado nada. Mm. Como si no hubiera hecho nada. Entonces llega y a partir de ese momento, en la casa de Juan empiezan a pasar cosas muy extrañas. Durante varios días empiezan a verse sombras, empiezan a escucharse susurros en la madrugada que llaman a Juan. A lo que obviamente, pues como que su familia también empieza como que a vivir esos acontecimientos porque se empiezan a ver sombras. Entonces sus papás deciden de que tienen que ir a donde una bruja buena que hay en el barrio, que se supone que son como esas personas que saben mucho de brujería, que son en realidad brujas, pero que no hacen cosas malas, sino que se encargan como de contrarrestar lo que las personas malas hacen. Ellos van a donde la bruja y él dice que incluso en ese tiempo en el que ellos viven esas cosas de que se ven sombras en la casa, de que hay susurros en la oscuridad y en la madrugada, él describe que él logró ver a esta mujer en la puerta de su cuarto y que ésta lo sigue llamando. Pero él dice que la apariencia de ella era una mujer alta, con un velo negro que le tapa la cara, súper delgada, y que lo sigue llamando y siempre le dice, Juan, estoy aquí por ti. Y siempre lo llama. Entonces, bueno, ellos van a donde la bruja buena. Y lo primero que dice lo primero que dice la bruja apenas lo ve es lo siguiente, le dice, usted vio a la bruja chino, ¿cierto? Y ahora lo están molestando. Esa hijo de madre sí le gustan las almas jóvenes, así como ustedes. Y la cosa es que ya está metida en su casa.
Uy, no. Entonces, ella lo que les recomienda es que tienen que hacer un ritual de purificación, de liberación en la casa. Y ese ritual en lo que consiste es que tienen que, obviamente, hacer unos rezos, que ella les dice cuáles son. Al igual, tienen que hacer un círculo de sal alrededor de la casa y poner velas blancas alrededor del círculo, dentro de la casa. Resulta que ella también les dice una cosa muy importante, se lo dice a Juan: si la escuchas, no vayas a salir, no importa lo que te diga, no importa cómo suene. Resulta que ellos, la familia y Juan, se van hacia la casa y esa misma noche toman la decisión que van a hacer el ritual de sanación, purificación, como lo quieran decir. Resulta que a las 2 de la mañana empiezan a escuchar que llaman otra vez a Juan. Mientras están haciendo el ritual, empiezan a llamar a Juan desde afuera de la casa. Le empiezan: Juan, ven, Juan, estoy aquí por ti. Y lo tétrico de la situación es que Juan describe que sonaba como si fuera su mamá. O sea, que literalmente era la misma voz de su mamá. Pero la cosa es que su mamá estaba justo al lado de él haciendo el ritual con él. Incluso su misma mamá se pone nerviosa y se extraña de que es su misma voz la que está llamando a su hijo Ay, qué afuera. horrible. Dicen que este sonido, esos susurros, estos llamados, se escuchan desde las 2 de la mañana hasta las 3 de la mañana y le van dando vueltas a la casa, como si estuvieran dándole vueltas al círculo de sal que habían hecho. Ujú. Resulta que ellos siguen haciendo el ritual, siguen rezando, siguen haciendo todo. Y Juan dice que justo a las 6 de la mañana, cuando sale el sol, todo el ambiente de la casa cambia. Dejan de llamarlo, se siente la casa como otra vez bien, se va el frío de la casa. Y él dice que desde ese día ya la casa se siente diferente. No lo volvieron a llamar, no se volvió a ver la mujer en la casa, no se volvieron a escuchar susurros. Pero él dice que aún así él sabe que esa bruja lo está buscando y lo está esperando, porque él siempre, siempre dice que perdón, 2 o 3 veces al mes él siente como si la bruja lo estuviera esperando afuera de la casa y que él lo llaman y le dicen: Juan, ven, Juan. Pero que solamente pasa 2 o 3 veces al mes, pero que nunca dentro de la casa. Y entonces dice que es la bruja esperándolo a que él salga. Pero entonces lo que yo digo, ¿en qué momento como que ella pudo entrar? Pues porque digamos ellos fueron a acampar, digamos ahí los pudo haber seguido. Ujú. Ella tomó posesión de la hermanita. O Pero sea, como la desde hermanita se quedó ahí. con los ojos brillantes y que dentro de la misma casa, como que ella le empezó a decir: ella vino por ti, te escogió. Uy, no. O sea, yo ahí había pensado como que no, que la hermana sí molestó en algún momento y que como que también vio o habló, digamos, con la bruja, por decirlo así. No, yo creo que ella tomó, por así decirlo, posesión de la hermana. Pero entonces yo digo que ahí eso ya es otra cosa, porque puede ser un espíritu y no solamente una bruja. La bruja buena dijo que era una bruja. Sí, Y no, y también ellos recuerda que las brujas muchas veces trabajan con espíritus, pues que son también. los que hacen las cosas que ellas dicen que hacen. Ay, no, qué horrible. O sea, los siguió a ellos. Lo siguió. A mí lo que me parece más eso de esa historia es como que uno dice como que es que lo está buscando a uno, o sea, como que lo está buscando, o sea, como que Como lo que, escogió, es como que, uy, Dios mío, santísimo, no. pues si ese es el caso, tendría que ser ya un trabajo como de liberación. Pues, o sea, es que tú dices sanación, eso no se llama sanación, se llama como limpieza. Eso limpieza, Es sí. una limpieza primero de la casa, que listo, ya. Pues tendría que ser una liberación porque es como que se le pegó como un espíritu, entre comillas, o una entidad. No, la intención era como sacarla y como que ella no, porque la misma bruja buena decía que ella era una bruja que le gustaba mucho las almas jóvenes, como las Por que son esos eso, muchachos. Lo que quería era el alma de ellos. Bueno, pero por eso, específicamente de Juan. o sea, lo empezó a seguir a él. Sí,
Entonces sea, por eso fue lo la sigue purificación de la casa, como para sacarla de la casa. para Y las sacarle de la casa, pero no oraciones. de la vida de él. Sí. Por eso tiene que liberarse. Ah, bueno. Juan, si estás viendo, allá sabe la solución, mijo. Obvio, como es tan fácil. No, la verdad, eso es demasiado complicado. Y siento que, uy, Dios mío, es que yo creo que es una cosa muy dura uno cargar encima, ¿no? No, y aparte diciendo como que eso le trae cosas muy malas a la vida de uno, como que no le salen las cosas tal cual, como uno se imagina, o se le dificultan más, como no sé lo que uno vaya a hacer. Sí, 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 no, la verdad, eso Uy, es qué pesado, demasiado pesado, la verdad. qué horrible. Y, uy, no. Estuvo muy miedoso. No, es que uno se pone en los zapatos de las personas y es cuando uno dice como que eso me pasa a mí, yo no sé, pues la verdad. O sea, no es que las peores cosas que le pueden pasar a uno en la vida son así. Porque son como entidades que uno no puede como controlar, digamos como que, listo, te está, no sé, alguien tenés un problema con alguien en la calle, por lo menos puedes recurrir como, no sé, a la justicia, llamar a la policía y vas a saber que, bueno, lo tienen en la cárcel, lo que sea, y está allá encerrado o encerrada y no me va a hacer nada. Pues esas cosas como se controlan, es como que, ¿cómo las encierran? ¿Cómo no? No, ¿Cómo? no hay Nada. manera. ¿Cómo las alejo de mí? No. Pues además que sí hay formas, Sí, obvio sí, pero pero da miedo, da más miedo. claro, porque es algo que no se puede controlar tan Y fácilmente. también es como algo intangible. Bueno, y hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado bastante. Nos cuentan en los comentarios cuál fue la historia que más les gustó. Si tienen alguna historia por contar o algún tema del cual quieren que hablemos, también nos pueden escribir o dejar su recomendación, tanto por comentarios o nos pueden hacer llegar sus historias a nuestro correo hablando y ya @gmail.com. Recuerden darle me gusta, suscribirse, comentar, compartir. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, como hablando y ya, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube y nos pueden encontrar como hablando y ya. Esperamos que les haya gustado mucho el capítulo del día de hoy. La verdad, a mí sí me dio, de cierta manera, miedo contar las historias. Vamos a ver, ahorita duermo con la ventana cerrada, se los recomiendo también a ustedes, duerman con la ventana cerrada, si tienen gatos, duerman con sus gatos, si tienen papás, duerman con sus papás. No recomendación, algo que no lo cumplimos en el capítulo, pero para que lo tengan en cuenta, no pronuncien mucho el nombre de estas entidades, porque Así nomás. eso las atrae, entonces, y las llama. O sea que, por eso, no vuelvo a pronunciar ese nombre hasta nuevo aviso. Entonces, muchachos, espero que le hayan pasado bien, que le hayan gustado. Si tienen sus historias, los mandan a nuestros canales de comunicación. Y bueno, No siendo más, nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.